Inflación, y fíjense en el comportamiento, si lo analizamos como ser por rubro, bueno, es que es sabido, ayer el INDEC dio a conocer una inflación del 7,4, la más última, la más alta en los últimos 20 años, y como le decíamos, en el comportamiento por rubro se destacan una inflación importante en algunos productos, como ser. Fíjense, estos datos son en el segmento de Gran Buenos Aires, pero no difieren en gran medida del resto de la Argentina. La inflación general en los últimos 12 meses, o sea, tenemos en este momento una inflación anual del 71,8%. En alimentos y bebidas el 70,7%, pero fíjense en el rubro vestimenta y calzado, más del 100%, 100,5%. Y este número del 100% lo elegimos no arbitrariamente, sino porque algunos economistas y algunos consultores ya señalan que es muy probable que terminemos este 2022 con una inflación superior al 100%. En el rubro de vivienda y servicios, 52%. El tema de servicios, ahí es interesante analizarlo ahí en ese dato, porque impacta el congelamiento de tarifas, ¿no? Porque una vez que se descongelen las tarifas, ahí todo lo que es agua, gas, luz, va a tener un impacto en el promedio nacional y seguramente va a subir. Y el resto de los servicios que estuvieron por debajo son el de telefonía e internet, estuvo bastante por debajo de ese promedio del 71%, pero lo que alarma es la disparada de vestimenta y calzado, fundamentalmente cuando en otros países, estábamos analizando estas estadísticas, en otros países han bajado, inclusive ha habido deflación en el rubro vestimenta y, bueno, Brasil tiene deflación en general. Y fijémonos cómo estamos en el mapa latinoamericano, ahí podemos ver cómo, aparte de que no solo ya ha dejado ese dato que nos superó Venezuela, ¿no? Que está hoy con una inflación del 5,3 y nosotros con el 7,4. Sino que miren, el resto de los países tienen inflaciones anuales del 11, del 9, del 13, del 10, del 3,9, inclusive del 2 Bolivia, Roberto. Bolivia, bueno, es el caso que venimos analizando siempre, que no llega. No, Bolivia este mes no tuvo ni siquiera el 1%, tiene una inflación anual del 2%. Lo que los otros países tienen como inflación anual, nosotros lo tenemos como inflación mensual. En algunos casos la duplicamos y triplicamos. Pero vos sabés que me preocupa mucho esto, porque quiere decir que todos los especuladores hijos de HDP vienen a vivir a Argentina, porque en el resto de los países no hay especuladores, no hay nada. ¿Cómo hacen para no tener inflación? No es correcta esa lectura, Jorge. La lectura es que la guerra en Ucrania, solo nos enteramos nosotros en Argentina que hay guerra en Ucrania. Para el resto no hay guerra en Ucrania. Y pandemia tampoco. Sí. Y la pandemia también tiene un efecto. Nosotros somos así como un microclima donde nos impacta la guerra en Ucrania, los especuladores, la pandemia. O simplemente tienen mejores administradores. Sí, a ver, la guerra en Ucrania, la pandemia y algo de la guerra en Ucrania ha provocado en el mundo un movimiento inflacionario, pero a niveles que no son los niveles argentinos. Eso hay que decirlo. Eso en cuanto a lo lógico. Pero a mí lo que me preocupa, y recién lo decía a modo de sarcasmo, llamémosle, pero lo podemos hablar medianamente en serio a esto. Las autoridades actuales de la Argentina insisten en plantear que el problema de la inflación es culpa de los especuladores que se aprovechan. Entonces, la pregunta es, ¿y qué? Entonces, Perú, Ecuador, Bolivia, no hay especuladores ahí. Están todos acá. Los especuladores viven todos acá en Argentina. Sí. Y en Venezuela. Se han venido a vivir, claro, Argentina, Venezuela, Sudán y pero hoy Turquía. Escuchaba, Jorge, que por ejemplo, los precios de los combustibles en las zonas afectadas ya volvieron a los precios de la preguerra entre Rusia y Ucrania. Y acá todavía le seguimos echando la culpa a la guerra. Y además, salvo que llegue con delay acá la bajada de precios. Y además lo que significa un discurso de este tipo que siempre tiende a generar odio, enfrentamiento. O sea, si vos sos administración pública, y lo mínimo que tenés que generar es consenso para tratar un problema que es gravísimo. Pero lo peor, y se sigue generando este discurso de enfrentamiento. Habrá que ver de todos los funcionarios públicos. Hay algunos que claramente son cínicos, saben cuál es el problema y dicen otra cosa. Pero hay otros que realmente creen en eso. Entonces el problema es que si vos te equivocás el diagnóstico, obviamente que te vas a equivocar el remedio que le tenés que poner.
Entonces no lo va a solucionar nunca porque vos enfocás el problema con control. Anoche se especula, mandarle a un inspector a que no especule. Y no es el problema, porque si no, habría inflación más o menos en todos los países igual. Porque especuladores, que yo sepa, hay en todos lados. Podrá haber un poquito más en uno, un poquito más en otro. En Suecia habrá menos especuladores que en Bolivia, no sé. Pero los que tenemos inflación alta somos nosotros solos, digamos.